Alejandro Varga no era un hombre que simplemente practicara la ley. Él se consideraba el arquitecto supremo de la justicia y el engaño. En los tribunales de la ciudad, su nombre era sinónimo de una arrogancia casi divina. Con cada caso ganado, su ego se inflaba como una vela atrapada en una tormenta de vanidad. Para Alejandro, el sistema legal no era un código de ética, sino un tablero de ajedrez donde las piezas eran las personas y las reglas eran meras sugerencias que él podía manipular a su antojo. Caminaba por los pasillos del juzgado con trajes que costaban más que el salario anual de un obrero, con una sonrisa gélida que decía que él sabía algo que tú no. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito absoluto se escondía un hombre que despreciaba profundamente a cualquiera que no estuviera a su nivel intelectual. Su mayor placer no era ganar dinero, sino demostrar que podía ser más astuto que el destino mismo. Esta arrogancia lo llevó a creer que si decidía cometer el crimen definitivo, no habría detective, ni forense, ni juez capaz de atraparlo. Él conocía cada laguna, cada error técnico y cada debilidad del sistema. Estaba convencido de que su mente era un arma perfecta, una máquina de lógica infalible que nunca dejaría un rastro. Pero la arrogancia es un velo peligroso que ciega incluso a los más brillantes. Alejandro no buscaba solo el beneficio personal, buscaba la validación de su propia superioridad. Quería mirarse al espejo y saber que había burlado a la muerte y a la ley simultáneamente. Lo que él no sabía era que el universo tiene una forma cruel de equilibrar las balanzas cuando alguien intenta jugar a ser Dios. Y su caída no sería solo un fracaso legal, sino una humillación pública que resonaría para siempre. Su esposa, Elena, era la única persona que realmente conocía la oscuridad que habitaba bajo la superficie de Alejandro. Elena no era solo su compañera, era el pilar que sostenía la imagen pública de la familia Varga. Pero tras 15 años de matrimonio, ella ya no veía a un genio, sino a un sociópata emocionalmente vacío. La relación se había convertido en una guerra fría silenciosa, librada en cenas de lujo y eventos benéficos. Elena había comenzado a documentar las irregularidades financieras de Alejandro, descubriendo que su fortuna no solo provenía de sus honorarios legales, sino de una red compleja de lavado de dinero para clientes que preferían la sombra a la luz. Ella planeaba divorciarse de él y, lo que era más peligroso para Alejandro, entregar todas las pruebas a la fiscalía. Él lo descubrió una tarde de lluvia, al encontrar un archivo oculto en el ordenador de la casa. En ese momento, la ira no fue lo que sintió, sino una fría resolución. Elena ya no era su esposa, se había convertido en una variable que debía ser eliminada de la ecuación. La decisión fue instantánea, desprovista de cualquier rastro de remordimiento o duda. Para Alejandro, el asesinato no era un acto de pasión, sino un procedimiento administrativo necesario para preservar su estatus. Comenzó a observar a Elena con una nueva intensidad, no por amor, sino para estudiar sus rutinas, sus debilidades y los momentos exactos en que el mundo dejaba de mirarla. La casa que compartían, una mansión minimalista de cristal y acero, se transformó en el escenario de una ejecución planificada con la precisión de un reloj suizo. Elena caminaba por los pasillos sin saber que cada paso que daba estaba siendo cronometrado por el hombre que juró protegerla. El plan de Alejandro fue una obra maestra de la logística criminal. Sabía que el mayor error de los criminales comunes era la falta de una coartada sólida y la presencia de ADN en la escena. Él decidió que no usaría un arma que pudiera ser rastreada, ni contrataría a un sicario que pudiera traicionarlo. Él mismo sería el autor, pero la física y el tiempo estarían de su lado. El plan consistía en simular un robo violento que salió mal mientras él se encontraba a la vista de cientos de personas en la gala anual de la Cruz Roja. Estudió los ángulos de las cámaras de seguridad de su vecindario y de la mansión, encontrando los puntos ciegos exactos que le permitirían entrar y salir sin ser detectado. Compró ropa común en una ciudad diferente, pagando en efectivo y ocultando su rostro. Practicó el recorrido desde el salón de eventos hasta su casa una docena de veces, calculando cada segundo para asegurarse de que el viaje de ida y vuelta encajara perfectamente en un breve intermedio del evento.
Su mente procesaba cada posible fallo. ¿Qué pasaría si un vecino lo veía? ¿Qué pasaría si un perro ladraba? Creó planes de contingencia para cada escenario. Su arrogancia lo convenció de que había previsto lo imprevisible. Para él, este no era un asesinato, era su magnum opus, la prueba definitiva de que su intelecto era superior a la suma de todas las fuerzas policiales del país. Se sentía eufórico, casi intoxicado por la idea de cometer el crimen perfecto frente a las narices de la alta sociedad. La noche de la gala, mientras se ajustaba la pajarita frente al espejo, no vio a un asesino, sino a un genio, a punto de ejecutar su mayor truco de magia. La noche del crimen, el aire estaba cargado de una tensión que solo Alejandro podía percibir. La gala de la Cruz Roja era el epicentro de la influencia social, un lugar lleno de cámaras, periodistas y testigos de alto perfil. Alejandro llegó temprano, asegurándose de saludar a los jueces más influyentes y a los jefes de policía presentes. Su comportamiento fue impecable, encantador, ingenioso y perfectamente visible. A las 10:30 p.m., aprovechando un largo discurso y un cambio de set musical, se escabulló por una salida de emergencia que previamente había dejado entreabierta. Se cambió de ropa en su coche, estacionado en una zona oscura a 3 manzanas de distancia, y se puso un mono de trabajo genérico y una máscara. Condujo un vehículo robado semanas antes y oculto estratégicamente. Al llegar a su propia casa, entró por el garaje usando un mando a distancia universal que él mismo había programado para no dejar rastro en el sistema principal. Elena estaba en el salón, leyendo, ajena al hecho de que la muerte acababa de entrar por la puerta. Alejandro no dudó. El ataque fue rápido, silencioso y brutal. Utilizó una técnica de estrangulación que no dejaba marcas externas obvias de lucha inmediata, algo que había aprendido leyendo informes forenses durante años. Una vez que Elena dejó de respirar, procedió a desordenar la casa con una precisión quirúrgica. Tiró joyas, abrió cajones y rompió una ventana desde el interior para simular una entrada forzada. Cada objeto desplazado tenía un propósito: contar la historia de un ladrón desesperado. Miró el cuerpo de su esposa por última vez, no con tristeza, sino con la satisfacción de un artista que termina un lienzo, antes de desaparecer de nuevo en la noche. Alejandro regresó a la gala justo a tiempo para el postre. Se cambió de ropa en el coche, destruyó las prendas viejas en un incinerador industrial de camino y volvió a entrar al salón por la misma puerta de emergencia. Ni una gota de sudor, ni un pelo fuera de su lugar. Pasó el resto de la noche entablando conversaciones triviales y asegurándose de ser fotografiado con una copa de champán en la mano. A la 1 a.m. regresó a casa oficialmente, fingiendo la llegada de un esposo cansado tras una noche de caridad. Al entrar, ejecutó su actuación más importante. Llamó a gritos a Elena, recorrió las habitaciones y finalmente encontró el cuerpo en el salón. Su llamada al 911 fue una clase magistral de actuación dramática. La voz quebrada, la respiración agitada, la mezcla justa de pánico y desesperación. Los operadores escucharon a un hombre destrozado, no al asesino calculador que era. Cuando llegaron los primeros agentes, Alejandro estaba de rodillas junto a Elena, con las manos manchadas de una sangre que él mismo había esparcido cuidadosamente para simular un intento de reanimación. Los oficiales, intimidados por su estatus y conmovidos por su dolor aparente, no lo trataron como sospechoso, sino como una víctima de la creciente ola de criminalidad de la ciudad. Todo iba según el plan. La policía científica comenzó a procesar la escena y Alejandro observaba desde la distancia, analizando sus movimientos, seguro de que no encontrarían nada, porque según su lógica, no había nada que encontrar. Había creado un vacío de evidencia tan absoluto que el único sospechoso posible era un fantasma que nunca existió. Sin embargo, el destino tiene una forma de manifestarse en los detalles más insignificantes. La detective asignada al caso era Sofía Ramírez, una mujer que no se dejaba impresionar por los trajes caros ni por las reputaciones influyentes. Mientras sus colegas se centraban en la ventana rota y las joyas desaparecidas, Sofía se fijó en algo extraño: la forma en que los cajones habían sido revueltos. Un ladrón con prisa suele tirar todo al suelo, pero aquí los objetos parecían haber sido movidos con cierta consideración, casi como si alguien quisiera que pareciera un desastre sin perder realmente nada de valor sentimental.
Sofía también notó que el perro de los vecinos, un pastor alemán que ladraba ante cualquier sombra, no había emitido ni un sonido esa noche. Alejandro, en su arrogancia, pensó que el silencio del perro era una ventaja, pero para una detective experimentada significaba que el intruso era alguien conocido o alguien que sabía cómo evitar al animal por completo. Sofía comenzó a observar a Alejandro no como una víctima, sino como un actor. Notó que sus ojos no mostraban el vacío del shock real, sino una vigilancia constante, como si estuviera esperando la próxima pregunta para dar la respuesta perfecta. Alejandro, por su parte, despreciaba a Sofía. La veía como una funcionaria pública de clase media, incapaz de comprender la complejidad de su intelecto. Esta subestimación sería su primer gran error. Mientras él se regocijaba en su supuesta victoria, Sofía empezaba a tirar de un hilo invisible que amenazaba con deshacer todo el tejido de su mentira. Días después del funeral, Alejandro fue citado a la comisaría para una actualización de rutina. Él aceptó con gusto, viendo esto como una oportunidad para desviar aún más la investigación. Se sentó en la sala de interrogatorios con una confianza que bordeaba la insolencia. Sofía le preguntó sobre la relación con su esposa y Alejandro pintó un cuadro de amor idílico y armonía perfecta. Sin embargo, Sofía ya había hablado con la hermana de Elena, quien le mencionó los planes de divorcio. Cuando Sofía lanzó este dato a la mesa, Alejandro no pestañeó. Admitió que habían tenido pequeñas discusiones como cualquier pareja, pero que el divorcio era una idea pasajera que ya habían superado. Su capacidad para mentir sin una alteración en el pulso era asombrosa, pero Sofía buscaba algo más que palabras. Había solicitado el rastreo de los dispositivos electrónicos de la casa. Alejandro se rió internamente. Él había desactivado el sistema de seguridad y el GPS de su propio teléfono. Lo que olvidó, en su arrogancia de creerse superior a la tecnología común, fue el termostato inteligente de la casa. Estos dispositivos modernos registran cambios en la presión del aire y el movimiento en las habitaciones para optimizar la temperatura. Los datos mostraron que, a las 11:15 p.m., alguien había entrado en el salón, mucho antes de que Alejandro regresara oficialmente de la gala. Cuando Sofía le mostró los gráficos de actividad del termostato, el rostro de Alejandro se tensó por una fracción de segundo. Fue la primera grieta en su armadura de cristal. Alejandro recuperó la compostura rápidamente, argumentando que el termostato debía estar defectuoso, o que tal vez el gato de un vecino se había colado por la ventana rota. Su mente trabajaba a 1000 por hora, fabricando explicaciones técnicas que sonaban plausibles. Pero Sofía no se detuvo ahí. El siguiente golpe vino de algo que Alejandro consideraba su mayor fortaleza, su coartada en la gala. Sofía había revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad del evento. Aunque Alejandro aparecía en muchas fotos y videos, había un vacío de exactamente 45 minutos donde nadie podía confirmar su paradero. Alejandro sonrió y dijo que se había sentido indispuesto y pasó ese tiempo en el baño de hombres, un lugar sin cámaras por razones de privacidad. Era una respuesta lógica, casi inatacable. Pero Sofía tenía un as bajo la manga. Había interrogado al personal de limpieza que estuvo de guardia en los baños esa noche. Nadie vio entrar o salir a un hombre con la descripción de Alejandro durante ese intervalo. La arrogancia de Alejandro lo llevó a creer que la gente de servicio era invisible, que nadie notaría su ausencia porque nadie se fijaba en ellos. Ese desprecio por las personas pequeñas estaba empezando a costarle caro. La detective comenzó a reconstruir la ruta que Alejandro habría tomado, buscando cámaras de tráfico y de seguridad de negocios locales. Alejandro comenzó a sentir una punzada de ansiedad, algo que no había experimentado en décadas. La sensación de control se le escapaba de las manos, y por primera vez, la sombra de la duda cruzó por su mente. La investigación dio un giro oscuro cuando la policía encontró el vehículo robado que Alejandro había utilizado. A pesar de que él lo había limpiado con lejía, la ciencia forense moderna es implacable. Encontraron una fibra microscópica en el pedal del freno. No era una fibra de la ropa que Alejandro usó para el crimen, sino una fibra de la alfombra de su propio despacho en la mansión, que se había adherido a su zapato antes de salir. Alejandro, al ser confrontado con esta evidencia, se mantuvo desafiante. Afirmó que alguien estaba tratando de incriminarlo, sugiriendo que la policía había plantado la prueba para cerrar un caso de alto perfil. Su arrogancia se transformó en una agresividad defensiva. Comenzó a amenazar a Sofía con demandas por difamación y con usar sus influencias para destruir su carrera. ¿Sabes quién soy yo?, gritó en la sala de interrogatorios, perdiendo por fin la máscara de frialdad. Para Sofía, esa fue la confirmación definitiva.
Los hombres inocentes no amenazan con el poder, buscan la verdad. Alejandro estaba actuando exactamente con el criminal que ella sabía que era. La presión mediática también empezó a jugar en su contra. Los rumores sobre el divorcio y las deudas ocultas de Alejandro empezaron a filtrarse a la prensa. El abogado perfecto estaba siendo devorado por la misma opinión pública que una vez lo idolatró. Su mundo de cristal se estaba desmoronando, y cada intento de repararlo solo creaba más fisuras. El golpe final vino de donde menos lo esperaba, de Elena. Resulta que ella, previendo que Alejandro podría intentar algo violento al descubrir sus planes, había escondido una cámara diminuta, del tamaño de un botón, en un libro de la estantería del salón. La cámara no estaba conectada a la red de la casa, por lo que Alejandro no pudo detectarla con sus escaneos. Grababa en una tarjeta de memoria interna y se activaba por movimiento. Sofía encontró la cámara durante un segundo registro más exhaustivo de la propiedad. El video era devastador. Aunque el asesino llevaba una máscara, la forma en que se movía, el tic nervioso de su mano derecha y, lo más importante, el reloj de edición limitada que olvidó quitarse, un reloj que solo existía en 10 ejemplares en todo el mundo y que Alejandro poseía, lo señalaban sin lugar a dudas. Cuando Alejandro vio el video en presencia de su propio abogado defensor, el silencio en la sala fue absoluto. Su rostro palideció, volviéndose del color de la ceniza. Ya no había argumentos legales, ni lagunas técnicas, ni juegos de palabras que pudieran salvarlo. El hombre que pensó haber cometido el asesinato perfecto fue atrapado por un detalle que su propio ego le impidió ver: su necesidad de llevar siempre un símbolo de su estatus, incluso cuando cometía un crimen. Su arrogancia lo había traicionado de la manera más poética posible. El arquitecto del engaño había construido su propia celda. El juicio de Alejandro Varga fue el evento de la década. Él insistió en defenderse a sí mismo, un último acto de arrogancia que sus colegas consideraron un suicidio legal. En el estrado, intentó desacreditar las pruebas forenses con discursos brillantes pero vacíos, tratando al jurado como si fueran niños que no entendían la complejidad de la realidad. Sin embargo, el jurado no veía a un genio. Veían a un hombre frío que había asesinado a la mujer que lo amaba por pura codicia y orgullo. La fiscalía presentó no solo las pruebas del asesinato, sino también toda la red de lavado de dinero que Elena había documentado. El caso se convirtió en un desfile de horrores que revelaba la verdadera naturaleza de Alejandro. Cada vez que hablaba se hundía más. Su retórica, que antes era su mayor arma, ahora era la prueba de su desconexión con la humanidad. Al final, el veredicto fue rápido: culpable en todos los cargos. Cuando el juez leyó la sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Alejandro no gritó ni lloró, simplemente se quedó mirando al vacío, procesando el hecho de que por primera vez en su vida había perdido. Y no había perdido contra un rival digno, sino contra su propio desprecio por los demás. La justicia, esa entidad que él creía poder manipular, finalmente lo había aplastado bajo su peso imparcial. En prisión, Alejandro Vargas se convirtió en una sombra de lo que fue. Los otros reclusos no lo respetaban por su intelecto, lo despreciaban por su debilidad física y su actitud de superioridad. Pasaba sus días en la biblioteca de la cárcel, revisando su propio caso una y otra vez, buscando ese error, esa pequeña grieta que le permitiera apelar. Pero cuanto más leía, más se daba cuenta de que no hubo un fallo en la ley, sino un fallo en él. Su creencia en su propia perfección fue el único error real que cometió. La soledad se convirtió en su única compañera. La mansión, el dinero, el poder, todo se había esfumado, reemplazado por paredes de hormigón y el sonido constante de rejas cerrándose. A veces por la noche creía ver a Elena en las sombras de su celda, no como un fantasma vengativo, sino como un recordatorio silencioso de que nadie es más grande que las consecuencias de sus actos. El hombre que pensó que podía burlar al mundo entero terminó siendo una nota a pie de página en la historia criminal, un ejemplo de cómo la arrogancia es el camino más corto hacia la ruina.
Su historia sirve como una advertencia para aquellos que creen que su inteligencia lo sitúa por encima de la moralidad. Al final, Alejandro Varga no fue el autor del crimen perfecto, fue el autor de su propia destrucción, atrapado para siempre en el laberinto de su propia vanidad. La caída de Varga también tuvo un impacto profundo en el sistema legal que tanto despreciaba. La detective Sofía Ramírez fue ascendida, convirtiéndose en un símbolo de integridad y perseverancia. El caso se utilizó en las academias de policía para enseñar cómo la tecnología doméstica y la atención a los detalles psicológicos pueden derribar incluso a los criminales más sofisticados. Pero más allá de las lecciones profesionales, la historia de Alejandro dejó una marca en la ciudad. La gente recordaba al abogado que sonreía en las portadas de las revistas, dándose cuenta de que la maldad a menudo se viste con seda y habla con elocuencia. La justicia no solo se hizo por Elena, sino por todos aquellos que Alejandro había pisoteado en su ascenso al poder. Su nombre, que antes inspiraba temor y admiración, ahora solo inspiraba lástima. El hombre que quiso ser una leyenda de la astucia terminó siendo un paria. Su legado no fue una serie de victorias legales, sino una lección sobre la fragilidad del ego humano. En el gran teatro de la vida, Alejandro olvidó que él no era el director, sino solo un actor más, y que el guión final siempre lo escribe la verdad, sin importar cuánto intentemos editarlo. Incluso años después, los criminólogos siguen estudiando el perfil de Alejandro. Lo que fascina no es el crimen en sí, sino la desconexión total entre su inteligencia lógica y su inteligencia emocional. Poseía un coeficiente intelectual prodigioso, pero un coeficiente emocional nulo. Esta asimetría es lo que lo llevó a creer que los sentimientos de los demás, como el dolor de la familia de Elena o la intuición de la detective Sofía, no eran factores relevantes. Pensó que el mundo funcionaba como un motor de combustión interna, predecible y mecánico. No entendió que la sociedad es un organismo vivo, lleno de variables caóticas que ninguna ecuación puede contener. Su arrogancia era una forma de autismo social que lo aisló de la realidad hasta que fue demasiado tarde. En sus últimos años, Alejandro dejó de hablar con los guardias y con otros presos. Se convirtió en una estatua viviente de su propio fracaso. Murió en la enfermería de la prisión, solo, sin que nadie reclamara su cuerpo. Sus cenizas terminaron en un cementerio público, sin nombre, sin honores. Una ironía final para el hombre que vivió obsesionado con dejar una marca imborrable en el mundo. La perfección que tanto buscaba, solo la encontró en el olvido absoluto. Mirando hacia atrás, el caso de Alejandro Vargas nos obliga a cuestionar la naturaleza del mal. ¿Es el mal un impulso violento o es la ausencia total de empatía combinada con una inteligencia superior? Alejandro no era un monstruo de película, era un hombre real, con un trabajo real y una vida real, que simplemente decidió que él era más importante que cualquier otra cosa. Su historia es un espejo de las tendencias más peligrosas de nuestra sociedad: la valoración del éxito por encima de la ética, la admiración por la astucia sobre la honestidad. Elena fue la víctima directa, pero la confianza en el sistema fue la víctima colateral. Sin embargo, el hecho de que fuera atrapado devuelve una pequeña chispa de esperanza. Nos dice que aunque los arrogantes puedan ganar algunas batallas, la guerra contra la mentira tiene sus propios héroes silenciosos. Sofía Ramírez y su equipo demostraron que la paciencia y la observación son más poderosas que cualquier plan maestro. Al final, el crimen perfecto no existe, porque el ser humano es imperfecto por naturaleza, y es en esas imperfecciones donde la verdad siempre encuentra una forma de filtrarse. La mansión de los Varga permaneció vacía durante mucho tiempo, un monumento al horror que ocurrió entre sus paredes. Eventualmente fue vendida y remodelada, pero los vecinos todavía pasan por delante con un escalofrío. Dicen que en las noches de tormenta se puede ver una sombra en la ventana del despacho, la sombra de un hombre que sigue buscando el error en su plan. Es, por supuesto, una leyenda urbana, pero refleja el impacto duradero de la traición de Alejandro. La traición no fue solo a su esposa,
sino a la idea misma de la justicia. Él, que debía ser su guardián, se convirtió en su mayor enemigo. La comunidad aprendió que el peligro no siempre viene de fuera, de los callejones oscuros o de extraños desesperados. A veces el peligro duerme en la habitación de al lado, viste de etiqueta y te sonríe al otro lado de la mesa. La vigilancia se convirtió en la nueva norma. La historia de Alejandro se cuenta en las cenas, no como un chisme, sino como una advertencia sobre las máscaras que todos llevamos. Porque debajo de la máscara de perfección de Alejandro, solo había un vacío insaciable, que terminó por devorarlo a él y a todo lo que tocaba. El expediente de Alejandro Vargas permanece en los archivos de la policía como un recordatorio constante. Cada nuevo detective que entra en la unidad de homicidios lee sobre él. Es el examen final de su formación. La lección es clara. Nunca subestimes a un sospechoso. Pero sobre todo, nunca permitas que un sospechoso te haga sentir inferior. La arrogancia de Alejandro fue su debilidad, pero también lo fue para aquellos que inicialmente le creyeron. La humildad de Sofía Ramírez fue su mayor fortaleza. Ella no necesitaba ser la persona más inteligente de la sala, solo necesitaba ser la más persistente. Y esa persistencia es la que finalmente cerró el caso. La vida de Elena no puede ser devuelta, pero su memoria se honra cada vez que un investigador se niega a aceptar una explicación fácil y decide mirar más de cerca. El legado de Elena es la verdad que ella misma intentó sacar a la luz, una verdad que finalmente triunfó sobre la oscuridad de su marido. Alejandro Vargas quiso escribir un final de victoria para sí mismo, pero la justicia escribió un final de redención para la verdad. Finalmente, reflexionamos sobre la última noche de libertad de Alejandro. Mientras caminaba hacia su celda por primera vez, se dice que le preguntó al guardia, ¿dónde estuvo el fallo? El guardia, un hombre sencillo que había visto a cientos de hombres como él, simplemente respondió, el fallo estuvo en pensar que eras el único que estaba mirando. Esa frase persiguió a Alejandro hasta sus últimos días. Él había vigilado a Elena, había vigilado a la policía, había vigilado las cámaras, pero se olvidó de vigilarse a sí mismo. Se olvidó de que su propia existencia dejaba huellas, no solo físicas, sino morales. El hombre que se creía invisible fue el más expuesto de todos. Su arrogancia fue el foco que iluminó sus propios crímenes. Al final del día, el crimen perfecto es una ilusión alimentada por la vanidad. La realidad es mucho más desordenada, mucho más humana y, afortunadamente, mucho más difícil de engañar de lo que Alejandro Vargas jamás pudo imaginar. La historia de Alejandro Vargas termina aquí, pero las preguntas que plantea siguen vigentes. ¿Cuántos Alejandros caminan hoy por los pasillos del poder? ¿Cuántos confían en que su estatus los protege de la decencia común? La justicia es a menudo lenta y a veces parece ciega, pero casos como este demuestran que no es sorda. Escucha los susurros de las víctimas, los pasos en falso de los culpables y el latido constante de la verdad. Alejandro intentó silenciar esos sonidos, pero al hacerlo solo los hizo más fuertes. Su arrogancia fue su pedestal y, finalmente, su guillotina. Que su historia sirva para recordarnos que nadie, por muy brillante o poderoso que sea, está por encima de la ley de la consecuencia. El hombre que pensó que era el autor de su destino descubrió que solo era un personaje en una historia mucho más grande. Una historia donde la arrogancia siempre tiene el mismo final: la soledad, el olvido y la justicia. Concluimos este relato con una visión de la ciudad al amanecer. La luz del sol empieza a bañar los mismos edificios donde Alejandro una vez reinó. La vida continúa, indiferente a su caída. Los tribunales se abren, nuevos casos se presentan y la ley sigue su curso. La sombra de Vargas se ha disipado, dejando paso a una nueva generación de juristas e investigadores que, esperemos, hayan aprendido de sus errores. La verdadera inteligencia no es la capacidad de engañar, sino la capacidad de comprender nuestra propia falibilidad. Alejandro Vargas nunca fue un genio,
Fue simplemente un hombre que se perdió en el laberinto de su propio ego. Y en ese laberinto, la salida siempre estuvo frente a él, en la forma de la honestidad que decidió ignorar. La justicia ha hablado, y su voz, aunque a veces tarda en llegar, es siempre la última palabra. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis de la mente criminal y la justicia. Si te ha gustado este caso de True Crime, no olvides suscribirte para más historias impactantes. ¿Crees que Alejandro realmente cometió algún error que no mencionamos? ¿O fue simplemente mala suerte? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu participación nos ayuda